Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Esta noche vamos a ver el capítulo 3 de Zacarías. En cada capítulo estamos viendo cosas nuevas y cada vez creo que se está poniendo más y más interesante porque cada vez descubrimos cosas nuevas y cada vez vemos más que las profecías de Zacarías fueron para aquel tiempo, pero también para los tiempos del fin que estamos viviendo. Son como un símbolo de lo que ocurrió para lo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, empezamos ya para meternos en materia. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué. Fíjense que dice el sumo sacerdote, como nuestro Señor Jesucristo, y Josué, como nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que Josué era nuestro Señor Jesucristo, estoy diciendo que es un varón simbólico, que era sumo sacerdote y aparte tenía un nombre como el de Jesús. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, o sea, del verbo, del Dios Hijo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Como desde siempre sabemos, nuestro Señor es nuestro abogado defensor y Satanás es el fiscal, es el acusador, siempre está acusándonos y nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros ante el Padre. Y esta visión, esta realidad que estaba Zacarías con Josué, simboliza un poco lo que pasa en el cielo, nuestro Señor defendiéndonos y Satanás siempre acusándonos, ¿no? Esto lo podemos ver también en Apocalipsis 10:12. Voy a hacer referencia siempre a distintos versículos de la Biblia para que vean que esto no consiste en leer Zacarías 3 y ver qué dice y pasar a Zacarías 4 y Zacarías 5, ¿no? Vamos a ver que la palabra de Dios está toda relacionada y que se aprende mucho saltando de unos versículos a otros. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12 del 10 al 12 respecto a Satanás acusador. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como ven, Satanás siempre acusándonos día y noche a todos nosotros y Jesús intercediendo por nosotros. Y va a continuar hasta el 12, pero bueno, con esto es suficiente. En Job también podemos ver cómo Satanás está acusando, bueno, a nosotros no, pero a Job, que es un representante de nosotros. Voy a leer unos versículos. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, claro, digamos que Job se porta bien porque te tiene miedo. Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, como si Dios hubiera hecho un vallado de protección alrededor de Job, de su casa y de sus bienes. Entonces diciendo, claro, te quiere porque tú le proteges. O sea, siempre poniendo excusas, ¿no? Y siempre queriendo atacar. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está a tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. O sea, como diciendo, ataca sus bienes, pero no le toques a él. Para poner a prueba a Job, y vaya que fue puesto a prueba, ¿no? Pero quiero decir, Satanás siempre acusándonos y Jesús siempre defendiéndonos. Esa era la primera parte que hemos leído de Zacarías 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé,
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Seguimos. En el versículo 2 dice, y dijo Yahvé a Satanás. Este versículo es impresionante. Y dijo Yahvé a Satanás, que Yahvé te reprenda, oh Satanás. Fíjense, esto, si no supiéramos que aquí están hablando Dios Hijo sobre Dios Padre, que Dios Hijo es el ángel de Yahvé, el Yahvé enviado por el Padre, esto no se podría entender, porque dice, dijo Yahvé a Satanás, o sea, estaba diciendo que el ángel de Yahvé que había allí, dijo Yahvé a Satanás. No dice el ángel de Yahvé, dice, dijo Yahvé a Satanás, que Jehová te reprenda, o sea, que Yahvé te reprenda. Yahvé estaba diciendo que Yahvé te reprenda. Dios Hijo estaba diciendo que Dios Padre te reprenda a Satanás. Vean que aquí está en Zacarías siempre hablando de Cristo, de la Trinidad y del papel de Cristo a lo largo de la historia, tanto desde la creación como antes de encarnarse como nuestro Señor Jesucristo y como en el futuro cuando vengan en su segunda venida. Continuamos y dice, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose a Jerusalén, como diciendo que Satanás había arrasado todo, pero Jerusalén había quedado, Jerusalén era como un tizoncito que había quedado del incendio y había sido rescatado. Es muy importante que recuerden esto. Dijo Yahvé a Satanás, que Yahvé te reprenda. Dios Hijo diciendo de Satanás que su padre lo reprenda. Versículo 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Yahvé. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vamos a ver, hermanos, ¿quién es capaz de quitar pecados? El único que puede quitar pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, le quitó sus vestiduras viles y te he hecho vestir de ropas de gala. He quitado de ti tu pecado. Estoy seguro que recuerdan pasajes sobre esto. Por ejemplo, vamos a Mateo 9, por ejemplo, los versículos del 2 al 6, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, ¿recuerdan este pasaje? Tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero claro, quienes estaban con él decían, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y es porque no sabían que era el Hijo de Dios. Si lo hubieran sabido, no les hubiera extrañado que dijera, ¿quién eres tú para quitar pecados? Y Jesús le contestó, pues, ¿qué creéis? ¿Que es más difícil perdonar sus pecados o sanarle? Pues he aquí, levántate, coge tu lecho y anda. Este cambio de Josué, de quitarle sus vestiduras viles y ponerle sus ropas de gala, es lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer y ha hecho ya con nosotros, quitándonos nuestras vestiduras viles como las que tenía antes Josué y ponernos nuestras ropas de gala, ponernos nuestras vestiduras blancas. Si recuerdan, en Apocalipsis 7, versículos 13 al 17 dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por cierto, no quiero mezclar cosas, pero fíjense que dice que los que han salido de la gran tribulación. Lo digo por las personas que piensan que la iglesia de Dios no va a pasar tribulación. Pero bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claramente, quien nos quita nuestras vestiduras viles y nos pone nuestras ropas de gala es nuestro Señor Jesucristo. Igual que a Josué, este ángel de Yahvé, Dios Hijo, Yahvé enviado,
le dijo que le iba a quitar sus ropas viles y que le pondría sus ropas de gala, diciendo: yo te perdono tus pecados. Para mí es impresionante ver cómo toda la Biblia concuerda. Nunca lo he dudado, pero conforme va uno estudiando más y leyendo más y va viendo que todo concuerda y que desde un principio se habla de nuestro Señor Jesucristo, pues es algo para mí impresionante. Continuamos, versículos 6 y 7 de Zacarías 3. Dice: y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo: así dice Yahvé de los ejércitos, y fíjense esto: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Cuando dice entre estos que están aquí te daré lugar, es porque aparte de Josué, sumo sacerdote, habían venido otros sacerdotes desde Persia, que habían venido con él. Y bueno, luego veremos en Zacarías 6 cómo incluso los enumera, hace una lista de ellos. Entonces dice: si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú gobernarás mi casa y entre estos te daré lugar. Fíjense aquí lo importante de esto. Fíjense que aquí ya hay condiciones. Esto ya no se trata solo de un don de la justificación por la fe. Aquí ya hay un galardón. Si haces esto y esto, recibirás esto. Una cosa es la justificación por la fe, una cosa es el papel de nuestro Señor Jesucristo para lavar nuestros vestidos y quitar las vestiduras viles y ponernos las ropas blancas, porque Él nos lavó nuestras ropas con su sangre y nos las ha limpiado. Eso es un don de Dios mediante la fe en Jesús, por su gracia. Y otra es el galardón, lo de las minas, la parábola de las minas. Entonces, ahí hay condiciones, ahí es según las obras que hace cada uno. Y ahí dice: si hicieses esto y esto, entonces recibirás esto y esto. ¿Cuándo? Sobre todo en el milenio. Hay veces que Dios recompensa en vida. Uno hace las cosas como a Dios le agradan y Dios te va bendiciendo aquí en vida, ya en vida. Pero en cualquier caso, la mayor bendición es tu salvación y saber que luego en el milenio recibirás tu recompensa. Continuamos. En 2 de Timoteo 2, del 11 al 12, lo digo porque dice que también va a gobernar su casa y todo esto, que reinarán con él. Veamos lo que dice en Timoteo 2, del 11 al 12, que eso es el Nuevo Testamento. Dice: si somos muertos con Él, con nuestro Señor Jesucristo, también viviremos con Él, refiriéndose al futuro, cuando resuciten los muertos o cuando seamos arrebatados, según si estamos vivos o muertos en ese momento. Si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjense que nos está diciendo que reinaremos con Él, porque somos coherederos, porque Él así lo ha querido. Pero fíjense que dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y yo no paro de oír personas que dicen: ¿cómo va a querer Dios que suframos si Dios no quiere que suframos? ¿Ustedes piensan que Dios quería que sufriera a su Hijo? O sea, ¿qué placer tenía Dios de que su Hijo sufriera toda la tortura que sufrió, todos los golpes que sufrió, la crucifixión, el cargar con nuestros pecados? Es que Dios es malo, en absoluto, pero tenía que hacerlo. Y nosotros hemos de pasar pruebas. Y aquí dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. No es que vamos a reinar con Él por soportar dolores o por sufrir. No, no es por sufrir. Es por no arrodillarnos ante el enemigo. Igual que le pasó a Daniel, igual que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, a los 3 jóvenes cuando los metieron en el horno. Pues el tema no es que tuvieran que sufrir, es que ellos estaban dispuestos a sufrir antes que arrodillarse ante Nabucodonosor. El mérito no está en sufrir, el mérito está en si fuera necesario sufrir, en no rendirnos, en no agacharnos, en no arrodillarnos ante ningún hombre. Continuamos.
En Apocalipsis 1, 4 a 6, estoy leyendo estos pasajes que no son de Zacarías porque están relacionados con lo que estamos hablando. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo su testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora dice: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. He leído esto para que veamos cómo Él nos quita nuestras vestiduras viles y nos pone nuestras vestiduras de gloria, como con Josué está haciendo cuando vino enviado por Yahvé como ángel de Yahvé. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay personas que todavía no se creen que somos reyes y sacerdotes. No somos reyes para mandar, no somos sacerdotes para estar haciendo ofrendas en el templo. Tengamos en cuenta que el sacerdocio levítico fue una cosa y ahora Jesús fue hecho sacerdote por el orden de Melquisedec. Y por el orden de Melquisedec nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Es un reino sacerdotal que Dios ya quiso para todo Israel. Fíjense que Dios quería que todo Israel fueran sacerdotes, pero pidió que vinieran a Él y Israel no quiso venir. Y fue Leví el que fue a por Jehová. Y entonces Jehová seleccionó a Leví como sacerdotes, pero porque los demás no acudieron, solo acudió Leví. Entonces Leví hizo el servicio por todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ellos fueron los que se pusieron del lado de Dios y entonces actuaban en su nombre para todos, ¿no? Pero Dios quería que eso fuera para todos y por eso en el Nuevo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen Hebreos 7, 8 y 9, eso es precioso de leer sobre el sacerdocio de Melquisedec, verán cómo de nuevo Dios quiere que todo su pueblo sean reyes y sacerdotes. Porque somos pueblo adquirido por Dios, nación santa y real sacerdocio. Pero, ¿cuál es nuestro sacerdocio? O sea, ¿en qué consiste? Pues en que Cristo mora en nosotros, ¿no? O sea, que Cristo se forme en nosotros, ese es nuestro sacerdocio, esa es nuestra ofrenda, digamos. Ahí vemos lo que en Josué era quitar las vestiduras viles y poner las nuevas vestiduras de gloria limpias. Seguimos ahora con el versículo 8 de Zacarías 3. Volvemos a Zacarías 3 y en el versículo 8 dice: escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ustedes piensan que yo estoy diciendo que Josué, todo el tiempo que estoy diciendo, no, es que es símbolo de Jesús y muchos pueden decir qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento. No estoy diciendo que Jesús es símbolo, figura del que había de venir. Recuerden que se dice lo mismo de Adán. Por ejemplo, en Romanos 5, 12 dice: reinó en la muerte de Adán hasta Moisés. Esto lo dice Pablo. Dice: aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, fíjense, dice Pablo mismo, que Adán era figura del que había de venir. Figura no en el sentido de que era igual, Jesús era como Adán, al revés. Lo que dice es que por Adán entró el pecado, por uno entró el pecado, y por uno, por Jesús, llegó la salvación, el limpiarnos de nuestros pecados. O sea, en ese sentido, Adán era figura del que había de venir. Por uno entró la muerte en nosotros, por uno llegó la vida en nosotros. Bueno, ahí está en Romanos 5, léanlo si quieren y vean cómo Adán era figura del que había de venir. Y Josué también, porque aquí lo dicen en el versículo 8, porque sois varones simbólicos. No solo estáis haciendo lo que estáis haciendo en este momento histórico, sino también que sois figura de lo que ha de ocurrir.
Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y se hizo hombre, a partir del Nuevo Testamento, ahí ya somos un reino sacerdotal, reyes y sacerdotes, según el sacerdocio de Melquisedec, la orden de Melquisedec. Continuamos, versículo 9. Otro pasaje impresionante, dice: He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién creen ustedes que es mi siervo el renuevo? Bueno, voy a leer primero todo el versículo 9. Dice: He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Parece un poco difícil de entender, ¿no? Porque, claro, decir que aquí yo traigo a mi siervo el renuevo y voy a hacer de esa piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, pues uno no entiende bien lo que quiere decir. Pero cuando uno ya va leyendo toda la Biblia, va leyendo toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, porque hay personas que solo les gusta leer el Nuevo y entonces no entienden por qué suceden las cosas, porque todo ha tenido un origen, todo ha sido símbolo de lo que había de ocurrir, y ayuda muchísimo a entender el Nuevo Testamento. Dicen, no, a mí me basta con entender el Nuevo, pero es que es difícil entender si no se lee el Antiguo también. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sé que es muy largo lo que voy a leer, pero lo voy a leer en Isaías 53, del 1 al 9, para que entendamos qué es, he aquí yo traigo el renuevo, para saber quién es el renuevo. Dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. O sea, para que no le deseemos, no tendrá gran atractivo, para que no fijemos en su belleza de hombre, sino en su espíritu, en quién es, no en su apariencia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón del dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Creo que ya saben de quién estamos hablando y quién es el renuevo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es impresionante esta profecía de Isaías. Leyendo esto, la fe de cualquier persona, si usted conoce a alguien que dice, yo quisiera creer en Jesús, pero todavía no creo, léale esto y dígale que 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo como hombre, ya un profeta había dicho todo lo que había de pasar y se cumplió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Impresionante. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es impresionante, tenía que leerlo porque cuando uno puede dudar aquí en Zacarías 3, versículo 9, que dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, a lo mejor uno piensa de quién estará hablando. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Otra parte donde se nos explica qué es eso, porque decía, y tenía 7 ojos, voy a leerlo literalmente, y sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Qué quiere decir eso de los 7 ojos? Vamos a leer Apocalipsis 5, 6. Dice, lo que quería decir que en Zacarías 4, en el próximo vídeo, lo entenderemos todavía mejor eso de los 7 ojos. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis 5, 6. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, los 7 ojos, son los 7 espíritus, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, vean que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En realidad, no son 7 espíritus, es el Espíritu Santo con 7 facetas. Esas 7 facetas son los 7 brazos, los 7 caños de la menorá, del candelabro, de 7 brazos. Vamos a leer Isaías 11, porque también nos habla de eso. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco de Isaí saldrá una vara. Eso lo dice porque como Isaí era el padre de David y nuestro Señor venía de David, pues entonces dice que salió una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Fíjense, vamos a ver aquí los 7 espíritus. En el brazo central dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese es el central. Luego, a izquierda y a derecha están el espíritu de sabiduría y el de inteligencia, uno a la izquierda y otro a la derecha. El espíritu de consejo y de poder, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus de Jehová. Y dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Continúo leyendo un poco porque es muy bonita esta profecía también. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora continúa hablando, y quiero leerlo también porque quiero que vean que esto está hablando del milenio. Dice, en la misma profecía de Isaías, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán. O sea, cosas que ahora nos parecen increíbles. Durante el milenio eso va a darse, porque ya desaparece el mal. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto sucederá durante el milenio, hermanos. Impresionante profecía de Isaías de nuevo, siempre profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Quería también, ya que hemos hablado de la menorá de 7 brazos, decir que también hay una de 9 brazos, la Hanukkah, que es la fiesta que hacen los judíos en nuestra época de Navidad. Durante 8 días se encienden esas 9 lucecitas. Y ahí, ¿por qué son 9? Bueno, eso sucedió, un prodigio que ocurría en la época de los macabeos, pero aparte, sepan ustedes que cuáles los 9 frutos del Espíritu, ¿no? En segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, dice, en Gálatas 5, me he confundido, en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la Hanukkah de 9 brazos, y la otra, la menorá de 7 brazos, era los 7 espíritus de Dios. Continuamos con Zacarías 3, ahora con el versículo 10 y 11. Estamos ya cerca de terminar. Dice, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Se dan cuenta? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ya lo quitó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero, ahora dice
lo siguiente, vamos a leer, en aquel día, que no es cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, aunque ahí se llevó el pecado de todos nosotros, en aquel día, cuando dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día, dice, en aquel día cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Recuerden que la vid es la iglesia, somos nosotros, y la higuera simboliza al pueblo de Israel. Y que estaremos tranquilos convidándonos debajo de la vid y de la higuera en el milenio. Pero claro, si es en el milenio, ¿por qué dice en aquel día? En un día. Vamos a leer 2 de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, eso es algo que debemos recordar, que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, como diciendo que no hagamos intentos de adivinar a qué día y a qué hora va a venir nuestro Señor Jesucristo. Que lo que debemos hacer es, sabiendo lo que va a ocurrir, indiferentemente de cuándo suceda, si cae miércoles, si cae sábado, lunes, noviembre o 2025 o 2030, indiferentemente de eso, que nos preparemos, que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos quite nuestras vestiduras viles y nos lave nuestras vestiduras y las deje blancas como la nieve, que nos llene de su Santo Espíritu y que vayamos, como dice Proverbios 4:18, que la luz de la aurora, que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así eso es lo que debemos buscar, no por el miedo a que venga la tribulación y pasen catástrofes y uy, qué miedo, Señor, sálvame, sino por intentar agradarle. No es coherente estar viviendo en la carne hasta el día antes de que venga nuestro Señor. Es una locura intentar vivir como siempre, no cambiar, no nacer de nuevo hasta el día antes y luego el día antes arriesgarnos a hacer como hizo uno de los ladrones, a decir, Señor, yo te creo, perdóname, para ser salvos, porque nos puede pasar como el joven rico, que quería hacer planes para el futuro y vivir como no debía, y le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a por ti. Entonces no piensen cuándo va a venir nuestro Señor, sino piensen en agradarle, porque en cualquier momento podemos dormir e irnos como no debíamos irnos. Dios les bendiga y les guarde. Esto es motivo de alegría. Este estudio está siendo de bendición para mí y estoy muy contento de hacerlo. No porque me siento orgulloso, sino porque estoy aprendiendo mucho y espero que todos nos sea de bendición el leer estas cosas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra.